Buenos días. Por estar próximo al Día Internacional de la Danza, quise hacerles un regalo. Vamos a hacer una lectura dramatizada de una de las fuentes del Lago de los Cisnes. Como es muy conocido, el Lago de los Cisnes es un ballet romántico cuyas fuentes literarias son narraciones populares. Se reconoce, por ejemplo, el cuento de El velo robado. Sin embargo, yo les voy a leer una fuente más antigua, que aparece en el libro La Gran Conquista de Ultramar. Este libro está traducido al español medieval. Desconozco cuál fue la lengua original, no lo investigué, pero la versión que conseguí es de la Biblioteca Nacional de España. Fue mandado a hacer por el rey Alfonso X. Se trata de un libro medieval escrito en español antiguo. En este libro encontramos la leyenda del caballero cisne, cuya narración trata de explicarnos la fantástica concepción del caballero Godofredo de Bouillon, un personaje histórico que participó en las cruzadas. Incluso en su momento mantuvo a Jerusalén bajo su poder. Ahora contaremos la historia de un caballero que hicieron cisne. Entonces la lectura dramatizada fue traducida del español antiguo al español moderno y la hemos adaptado en esta lectura. Tiene fines de ser entretenida, no es un estudio filológico ni científico, mucho menos histórico. Solo quiero compartir una de las posibles fuentes del ballet El Lago de los Cisnes. Quizás la fuente más antigua que podamos encontrar. Si alguien quiere profundizar, pues dejo la descripción en la liga de la versión original de La Gran Conquista de Ultramar y algunos estudios al respecto. Ahora bien, contaremos la historia de un caballero que hicieron cisne, cuyo hijo fue y vino a estas tierras e hizo muchos favores al Imperio de Alemania. Cuenta la historia que en una tierra muy cercana al mar de Asia había un rey que lleva por nombre Poplio y su mujer Gisane, que tenían una hija muy hermosa llamada Isomberta. La querían casar porque ya era tiempo para casarla y la infante no quería aceptar tal situación. Reyes, condes pedían casarse con ella. Nobles infantes y otros muchos hombres honrados y muy altos la querían ver, cada uno para poder casarse con ella, porque era muy hermosa y porque era de alta sangre. Además, ella era de muy buenas costumbres. Pero Isomberta no tenía deseo de casarse con ninguno. Viendo que no podía evitarlo, decidió escapar de su castillo. Se perdió entre los montes y campos. Anduvo hasta encontrarse con un brazo de mar, donde por suerte vio una balsa atada a un árbol. Isomberta tomó el barco y desató las amarras y dejó que la marea se la llevara. Afortunadamente la balsa tenía comida y le duró 3 días que estuvo en el mar. Sobrevivió gracias a Dios, que así era su voluntad, hasta que pasados los 3 días llegó a una playa, y Somberta abandonó la balsa y comenzó a explorar esas nuevas tierras. No había nadie en esa tierra, porque el conde Eustacio la tenía resguardada para su propia caza y entretenimiento. Justo era un día de caza, por lo tanto el conde Eustacio recorría aquel lugar con sus canes en busca de venados. Los perros olieron a la princesa y le dieron caza. Ella asustada se resguardó dentro de un orificio en un árbol y desde ahí clamó por ayuda y se encomendó a Dios. Entonces el conde Eustacio se sorprendió mucho de escuchar un árbol clamar a Dios. Alejó a sus canes y al asomarse se sorprendió aún más por la belleza de Somberta. La pobre lloraba y temblaba. Si mis ojos no me engañan y si no eres un ser fantástico y peligroso, dime quién eres. Oh, señor, soy mujer y soy cristiana. Estoy desorientada, muy lejos de casa. Señora mía, soy un caballero. Juro que no la deshonraré. La cuidaré si me permite auxiliarla. Dicho esto, el conde descendió del caballo, ofreció su mano y sacó a la doncella de la abertura del tronco. En cuanto pudo verla, se enamoró por su altura y buen donaire. Intentó averiguar los orígenes de Isomberta, pero ella se negó a revelarlo, pues temía que la devolvieran con su padre, donde sería obligada a casarse. Por último, el conde decidió mandar a la doncella Isomberta con la condesa Ginesa, madre del conde Eustacio. 20 hombres escoltaron a la doncella, hasta que llegaron a la ciudad de Portemisa. La condesa Ginesa dio de comer a su invitada y la trató con mucha educación mientras se esperaba el regreso de su hijo Eustacio. Cuando el conde regresó, le platicó a su madre de las circunstancias en que había encontrado a Isomberta. Luego pidió hablar aparte con la doncella. Ya a solas,
Habló de amor e intentó conseguir el favor sensual de Isomberta, pero la doncella se negó y evitó de todas las maneras posibles. El conde entendió que obraba mal, pues en realidad amaba a Isomberta y fue con su madre y habló de la siguiente manera. Madre, estoy enamorado de Isomberta. Es claro por su comportamiento que ella es de familia noble. Por lo tanto, quiero casarme con ella. Me pesa mucho en el corazón esto que escucho, hijo mío, porque en realidad no conoces a esta mujer. No sabes de su linaje, solo lo sospechas. No sabemos qué mañas oculte. Pero no importó razón alguna. El conde Eustacio ya estaba prendidamente enamorado. Fue inmediatamente con Isomberta y le dijo: Dama mía, es verdad que estoy enamorado. Me gustaría casarme contigo si tú así lo quieres. Ten por bien que conmigo serás bien casada, con honor y bajo la ley de Dios. Oh, me hace feliz tu propuesta, caballero mío. Acepto casarme contigo. Isomberta en realidad sentía afecto por el conde y lo consideraba por mucho mejor que los hombres presentados por su padre. La boda fue en grande, vinieron vasallos de Isomberta y sus familiares. También llegó gente del condado de Eustacio, porque les parecía muy extraño que el conde se casara con una desconocida extranjera. Al poco tiempo después, consumaron el matrimonio quedando Isomberta embarazada. Sin embargo, en esos días sucedió una tragedia. El rey Licomberte el Bravo mandó a llamar al conde, pues se encontraban bajo un estado de guerra. El conde Eustacio no se atrevía a desobedecer a su rey, pues se le apodaba el Bravo, por ser muy vengativo contra aquellos que lo traicionaban. Sin embargo, alargó el mayor tiempo posible el ir al encuentro con su rey, y por esta razón fue obligado a quedarse 16 años cuidando la frontera contra las fuerzas del enemigo. Antes de retirarse a la guerra, el conde Eustacio dejó al caballero Bandoval al cuidado de la doncella Isomberta y de su madre Ginesa. Mientras tanto, la dama Isomberta continuó con la gestación hasta que llegó el día en que parió y dio la vida a 7 hijos, todos varones, las más hermosas criaturas que en el mundo podían haber, y así como cada uno nacía, venía un ángel del cielo y ponía a cada uno un collar de oro al cuello, y el caballero Bandoval se sintió maravillado de ver tal milagro, pero inmediatamente se sintió abrumado, porque en aquellas tierras era costumbre acusar a las mujeres de infidelidad si llegaban a parir a más de un hijo en el mismo parto. La condena siempre era la muerte. Bandoval se sentía sumamente preocupado. Por una parte debía cumplir la ley, por otra él era el encargado de cuidar a Isomberta, y por último, el milagro de los collares lo convencía de que aquello era obra divina. Optó por escribir cartas a su señor el conde Eustacio, contarle todo lo mejor posible sobre el alumbramiento y los collares de oro. Mandó las cartas con su escudero. El mensajero tomó el camino hacia el conde, pero se detuvo a descansar en Portemisa, donde lo recibió muy bien la condesa Ginesa. Ella ofreció comida y muchas bebidas al escudero. Lo dejó tan satisfecho y borracho que se quedó dormido. Aprovechando esta situación, la condesa robó las cartas con el objetivo de dañar a su nuera Isomberta. Escribió nuevas cartas diciendo que habían nacido 7 podencos, malformados con collares de cuero apestoso. Sustituyó las cartas y esperó a que el mensajero se recuperase de la borrachera. Lo despidió con muchos encargos y saludos para su hijo el conde. Eventualmente el conde recibió las cartas y se entristeció de la noticia de tener por hijos a 7 podencos, pero más de saber que su esposa sería acusada de infidelidad, por tanto condenada a muerte. Optó por indicar que se mantuviera vivo los niños enanos o podencos o deformes o lo que sea. No se debía condenar ni a Isomberta ni a los niños hasta que el conde regresara a sus tierras. Le encargó el mensajero que no mostrara a nadie las cartas salvo al caballero Bandoval. El mensajero regresó por el mismo camino y se hospedó una noche en el castillo de la condesa Ginesa. Nuevamente fue emborrachado y hartado de comida hasta quedar dormido. Y nuevamente la condesa cambió las cartas, indicando que inmediatamente debía morir la condesa y sus malformadas criaturas. El caballero Bandoval sintió mucha pena al leer las cartas,
pues suponía que eran las palabras del conde Eustacio, su señor. Debía obedecer. Muy a pesar de sus sentimientos, se dirigió a Isomberta y le mostró las cartas. Isomberta se vio abrumada por la tristeza. Por favor, caballero mío, no le hagas nada a mis hijos. Con gusto permito que me quites la vida, pero ellos no tienen la culpa de nada. Déjalos vivir y toma mi vida. El caballero Bandomal resolvió llevarse a los recién nacidos para cumplir la sentencia en el bosque. Sin embargo, no pudo matarlos, pues eran muy hermosos, además de que no tenían la culpa de las malas costumbres de aquellas tierras. Optó por dejarlos a su suerte y mantener prisionera a la dama Isomberta hasta que regresase su señor el conde. Mientras tanto, en el bosque los recién nacidos fueron socorridos por Dios, quien envió a una sierva para que los cuidara y amamantase, y así sobrevivieron algunos días hasta que paseaba por allí un ermitaño de nombre Gabriel. Él era un hombre de vida santa, dedicado al estudio de la religión cristiana. Al ver a los niños siendo criados por una sierva hermosa, consideró que estaba ante un milagro, por lo que optó por cuidar de los niños, no sin antes ganarse la confianza de la sierva, quien cuidaba celosamente de ellos. Al pasar los años, los niños crecieron, comenzaron a hablar, andar y jugar. En poco tiempo empezaron a practicar juegos de armas, acrobacias y destrezas. Jugaban a pelear entre ellos, sus juegos parecían auténticas guerras de caballeros. Pero también fueron educados en la religión cristiana, a modo de que pasando el tiempo, el ermitaño les enseñó a hacer servicio religioso, para que lo acompañaran a la ciudad a mendigar a cambio de oraciones. Dejó el mayor y más entendido encargado de cuidar la ermita, mientras con los demás se dirigió a la ciudad, y así hizo varios días hasta que la gente se extrañó de ver al ermitaño, que antes andaba solo y ahora acompañado por 6 hermosos mozos con collares de oro. La noticia se esparció por la ciudad hasta llegar a oídos de la condesa Ginesa. Por lo que entiendo, es mucha casualidad que un ermitaño esté acompañado de 6 niños hermosos y con collares de oro. Sospecho que se tratan de mis nietos perdidos. Por lo tanto, la condesa mandó a traer al ermitaño con los niños. Al verlos reconoció que se trataban de sus nietos. Le preguntó al ermitaño la razón del por qué eran acompañados por esos niños. Y él, sin sospechar nada malo, contó las circunstancias milagrosas en que descubrió a los bebés criados por una sierva. Entonces la condesa habló con las siguientes razones. Querido ermitaño, has hecho un buen trabajo educando a estos niños. Son hermosos y me gustaría estar a cargo de su educación y cuidado. Ten en cuenta que conmigo nada les faltará. Tendrán una cama y un techo digno de reyes. Serán bien alimentados y educados como caballeros. Por mi nombre serán nobles. Por eso te pido que los dejes a mi cuidado. Ante estas razones, y muy a su pesar, el ermitaño entendió que era lo mejor para los niños, dejarlos con la condesa. Lloró mucho al igual que los niños. Fue amarga su separación, pero el ermitaño se iba contento pues consideraba que había obrado de la mejor manera. Durante unos días los niños fueron bien alimentados, cuidando con muchos afectos, pero llegó el momento en que la condesa pensó. Cuando regrese mi hijo será revelado todo esto y los niños, al saber la verdad y al volverse mozos, buscarán vengarse de mí. No puedo permitirlo. Lo mejor será acabar con la vida de los 6 niños, para borrar toda huella de mis hechos. Entonces mandó a vaciar todo el castillo, despidió a sus criados y caballeros, solo conservó a 3 siervos, uno para que cuidara la puerta y 2 para que asesinaran a los niños. Juntaron a los 6 hermanos y la condesa dio la orden de retirar los collares para poder degollarlos con más facilidad. Al ser desprendidos de sus collares, los niños se convirtieron en cisnes y volaron hacia un ventanal, escapando así de la muerte. Este milagro maravilló a la condesa y a sus secuaces, pero su mente sagaz llegó a una macabra conclusión. Si al retirarle los collares se volvieron cisnes, es muy probable que al colocarles nuevamente los collares se transformen en hombres. No puedo permitirlo. Llamaré a un platero y le pediré que me haga una copa de oro con los 6 collares. Y así lo hizo. Entonces el platero se disponía a fundir los 6 collares para hacer una copa de oro.
Cuando empezó a fundir el primer collar, notó que manaba demasiado oro, lo suficiente para hacer una copa muy grande. Le entregó dicha copa a la condesa y le dijo que la forjó con el oro de los 6 collares. Pero era mentira, solo usó un collar, y se guardó para sí mismo los otros 5. Mientras tanto, los cisnes encontraron un lago muy grande y hondo, cercano a la ermita donde vivieron su infancia. Comían pescado y vivían lamentando su suerte. Al poco tiempo vislumbraron al ermitaño acompañado de su hermano. Felices emprendieron el vuelo al encuentro de su antiguo cuidador, pero el ermitaño y el mozo no reconocían a los cisnes. Solo se maravillaron de que estas bestias salvajes se acercaran mansamente a ellos. Y así sucedió varios días, de tal modo que el mozo siempre guardaba alguna vianda para los cisnes que gustaban de comer todo lo manufacturado por el ser humano, más que pescar animales crudos. Pasaron los años y concluyó la guerra. Se llegó el momento en que el conde regresara a su tierra. Fue una gran noticia y fue bien recibida por sus vasallos. Pero el conde pidió ver a su esposa y los 7 hijos podencos. Encontró a Isomberta muy cambiada por la desesperación y la tristeza. Le explicó a su marido el conde. No eran podencos, eran 7 niños, los más hermosas criaturas que en el mundo podrían haber, con collares de oro. Yo pedí y rogué que me mataran y no a mis hermosos hijos, pero siguiendo las órdenes de tus cartas me arrebataron a mis criaturas. Ante tal noticia, el conde enmudeció de la tristeza. Mandó a llamar a su caballero Bandoval para que dijera razón de esas cartas, pues bien recordaba haber ordenado guardar a los niños y a su mujer. Entonces el caballero Bandoval explicó que en sus cartas había dicho que sus hijos eran hermosos y habían nacido con 7 collares de oro y no podencos, con collares de cuero. Entonces sospecharon haber sido víctimas de traición. Pero para no ser injustos, cuestionaron al mensajero, quien confesó haber dormido en el castillo de la condesa. Fue así que el conde decidió buscar a su madre en el castillo de Portemisa. La condesa salió a recibir a su hijo, con miedo, pues vio en la mirada de su hijo rabia contenida. El conde le habló de esta manera. Madre, mi esposa y Bandomal me dicen que me enviaron cartas donde me explicaban que Isomberta había parido 7 hijos hermosos que nacieron con 7 collares de oro. El mensajero pasó por tu castillo y me entregó unas cartas que decían que nacieron 7 hijos podencos con collares de cuero. Luego yo ordené que fueran custodiados y protegidos hasta mi regreso, pero al volver descubro que mis hijos fueron condenados a muerte por culpa de unas cartas falsas. ¿Qué sabes tú de todo esto? Hijo mío, muy a mi pesar y pensando siempre en tu bien, esto que dices es verdad. Aquí pasó el escudero. Me enteré por boca del escudero de los 7 niños que nacieron supuestamente con sendos collares de oro. Entonces entendí que habíamos caído en deshonra y que el pueblo hablaría y acusaría a tu mujer de adultera, como actualmente ya lo hacen. Era necesario castigarla, conforme lo dice la ley, para restablecer tu honor, y que de tu voluntad nacía hacer la justicia acostumbrada. De lo contrario, el pueblo te tomaría como un gobernante débil e injusto al no cumplir la ley. Por lo tanto, hijo mío, si no cumples la ley, provocarás el desaire de tu pueblo y de tu rey. No serás un hombre honrado y perderás tu casa y hacienda. Te convertirás en un paria, un marginado. Por eso, cuidándote, te mandé a cumplir la ley y tú debes hacerlo. Tienes que castigar a Isomberta. Debes acusarla de adulterio. Ella debe sufrir la pena máxima. Al no encontrar argumentos para evadir lo dicho por su madre, el conde llamó a los más ilustres de su corte, quienes en conjunto determinaron que el juicio podría ser resuelto por combate entre caballeros. La condesa Ginesa sería representada por el caballero Reptador, un hombre grande y muy fuerte, famoso por sus habilidades en batalla. Sin embargo, Isomberta, al ser extranjera, no tenía en su poder ningún caballero que la protegiera, y aunque buscó entre sus allegados, entre los miembros de la corte del conde Eustacio, no encontró a ninguno que la defendiera, porque en verdad la consideraban adúltera, o porque le tenían miedo a Reptador, pero sobre todo
Nadie se atrevía a enfrentar los deseos de la condesa Ginesa. Entonces, viéndose en desesperación, con pocas horas de vida, rogó por la noche sabiendo que a la mañana siguiente sería quemada viva y pidió a Dios: «Señor nuestro, y haga por favor un milagro sobre mi persona. Sabe usted que soy inocente. No permita que la falsedad triunfe, menguando así mi verdad y mi derecho. Si es voluntad suya, Señor Jesucristo, ruego a usted y me encomiendo, sea mañana lo que su voluntad desee». Y así oró la noche del viernes y sus ruegos fueron escuchados por Jesucristo y toda la corte celestial. Enviaron un ángel a visitar en sueños al ermitaño Gabriel, a quien le fue revelada toda la historia de Isomberta y sus hijos. El ángel concluyó pidiéndole al ermitaño que despertase al mozo y lo llevase a una iglesia y lo armase caballero. Y así al punto del amanecer, mozo y ermitaño se dirigieron a la iglesia ante las primeras campanadas del amanecer. Se les apareció un ángel y se dirigió así al mozo: «Querido amigo, no temas porque Dios está contigo. Él ha prometido gracia y te ha nombrado defensor de la vida de viudas y huérfanos y de mujeres acusadas injustamente. Ve a la plaza principal y ahí encontrarás a tu madre en gran peligro. Debes rescatarla y presentarte ante tu padre el conde Eustacio, y como el caballero defensor de mujeres». Al escuchar esto el mozo fue muy dichoso, y junto al ermitaño salieron en busca de la mujer acusada injustamente. En el camino se encontraron al séquito del conde Eustacio, que llevaba una mujer sometida por cuerdas, que sollozaba mansamente, pues ya había aceptado su destino. A pocos pasos caminaba el caballero reptador, preparado con su armadura por si alguien se presentaba a desafiarlo y cumplir el juicio por combate. El mozo, al ver la comitiva, entendió lo dicho por el ángel y se presentó ante el conde Eustacio. «Señor, pido por merced que me deje ser caballero y armarme, porque yo quiero lidiar contra Reptador, y por el derecho a defenderse de la dueña Isomberta saldré triunfador por la gracia de Jesucristo». Ante esto, el conde Eustacio no quiso prestar atención, pues vio al mozo muy joven y ñango, y pequeño. Pero el caballero Bandoval salió a su encuentro y abogó por el mozo. «Oh, señor, no debe privar a la señora de su derecho a ser defendida, que no se diga que fue privada por obra tuya. Permíteme prestar mi armadura y mi caballo para que el mozo sea nombrado caballero y pueda defender a la señora Isomberta». Y así acordaron que el mozo misterioso sería quien afrontara a Reptador. Se organizó el campo de batalla, y todos maravillados de que un mozo enfrentara a aquel caballero tan grande, pero fue más grande su asombro después de ver el primer impacto que ambos dieron en sus escudos con las lanzas, y que ninguno cayó ni se moviera un poco de sus caballos, y se tornaron el uno contra el otro, y dieron grandes golpes, y la gente se emocionaba por tan buen espectáculo, hasta que el mozo logró introducir su lanza en una pequeña abertura del hombro de Reptador, cayendo así de su caballo. Mientras el mozo, raudo y precavido, bajó de su caballo, desenvainó la espada para finalmente decapitar a Reptador. Ante tal resultado, los nobles quedaron enmudecidos y no recuperaron el habla hasta que el mozo preguntó si debía hacer alguna otra cosa. Entonces los nobles concluyeron el juicio y otorgaron la libertad a Isomberta. Entonces el mozo se acercó al conde Eustacio. «Señor conde, yo soy su hijo, juntos con mis otros 6 hermanos. Por nuestra culpa nuestra madre fue acusada falsamente de adulterio. De eso se salvó hoy por gracia de Dios». Besó los pies del conde y se declaró vasallo de su padre. Ante esto el conde se sintió muy feliz y fue inmediatamente al encuentro con su esposa Isomberta para presentarle a su salvador, el hijo de ambos, cuya pruebas eran bastante, pero sobre todo porque tenía el collar de oro. E Isomberta, muy feliz, preguntó por sus demás hermanos, ante lo cual el ermitaño, con mucho pesar, mencionó su encuentro con la condesa Ginesa y confesó habérselos entregado, pensando que hacía un bien a los niños. Esto causó mucho pesar, pues todos entendían que la condesa Ginesa solo deseaba dañar a los hijos de Isomberta. Así que el conde fue a buscar a su madre para preguntarle por sus hijos.
Hijo mío, yo no sé dónde están tus hijos, yo no conozco a ningún ermitaño. Nunca he tenido a mi cuidado ningún infante que no haya sido tú cuando eras un crío. Pero el conde encaró a su madre con el ermitaño, y al ver que no podía sostener las mentiras, terminó por contar todo acerca de cómo fundió los collares en una copa de oro y el milagro de la transmutación de los infantes. Entonces apresaron a la condesa y mandaron a llamar al platero, quien oportunamente había guardado los collares para entregárselos al conde. Tras recuperar los collares, fueron al lago al encuentro con los cisnes y le colocaron a cada uno su collar correspondiente. Y al tiempo de esto, se fueron convirtiendo en hermosos jóvenes, salvo uno que graznaba y se lamentaba al ver que no había un collar para él. Su hermano mayor lo consolaba acariciándole las alas y hablándole con palabras tiernas. Durante un tiempo, la vida en el condado fue feliz para nuestros personajes, y el mozo, que fue nombrado caballero, se autoimpuso el nombre de Caballero Cisne. Recordó que Dios lo nombró protector de las mujeres y los huérfanos, por lo que decidió irse a la aventura. Se despidió tiernamente de su madre y sus hermanos. Tomó a su hermano el cisne y con una cadena de plata sujetó a su hermano a una balsa, y así Cisne y Caballero emprendieron la aventura de buscar nuevas aventuras. La continuación de esta historia se narra en el libro La Gran Conquista de Ultramar, pero también fue adoptada a la ópera por Richard Wagner para el libreto de su obra Lohengrin. Les dejo la liga por si les interesa ver la ópera. Por último, les recuerdo que esto fue una adaptación muy libre de la leyenda del Caballero Cisne, historia que influyó en los relatos populares que después recuperaría Konrad von Wurzburg o algo así, el autor que adaptó el cuento El velo robado, y que daría origen al ballet del Lago de los Cisnes. Bueno, esto fue mi regalo del Día de la Danza. Repito, esto fue una adaptación literaria muy libre. Si quieren conocer la versión original, pues lean La Gran Conquista de Ultramar, especialmente el libro 1, capítulo 47 en adelante. Y ojalá a alguien le guste esta lectura y la quiera dramatizar o convertir obra de teatro, de danza, porque no se ha escenificado esta versión que igual es pues el origen del Lago de los Cisnes. Por último, bueno, no es exactamente el Lago de los Cisnes, pero es una fuente que nutre este ballet, ¿no? Por ejemplo, en lugar de ser 7 doncellas, 7 cisnes femeninos, pues son 7 cisnes varones. Igual sucede en El velo robado, que es de una niña que es acusada de asesinar a su padre y a su hermano, por culpa de la acusa una bruja que convierte a los niños en cisnes, y entonces la niña, tiene que guardar silencio durante 7 años mientras va cosiendo unos suéteres, para que los cisnes puedan recuperar su forma humana. Y como no puede hablar, no se puede defender del juicio. Entonces es acusada y condenada a muerte, y ya en el 7.º año está por terminar el último suéter. Ella está siendo llevada a la hoguera, avienta en su desesperación los suéteres al aire, y los cisnes se visten con estos suéteres, se transforman en humanos, salvo el último suéter que le faltaba un brazo. Y entonces este cisne se transforma en un humano con un ala de cisne, la del brazo que no pudo coser. Se revela todo y terminan quemando a la bruja. Esa es la versión que inspiró también el ballet, ¿no? Entonces vean cómo hay ciertas coincidencias, es muy padre descubrir esto. Sin embargo, como les digo, la leyenda del Caballero Cisne, toda esta parte previa que les conté, no ha sido narrada escénicamente. Entonces sería padre, sería como una precuela, ¿no? Bueno, sin más que decir, les agradezco su atención. Bye.